Gracias por acompañarnos para aprender. En este video discutiremos el seguro de protección contra huracanes índice de viento, la opción para tormenta tropical y cómo se determinan los pagos. Entonces, ¿qué es el seguro de protección contra huracanes índice de viento y la opción para tormenta tropical? El seguro de protección contra huracanes índice de viento, también conocido como HIPWI, es un respaldo para pólizas de seguro agrícola que brinda cobertura por una parte del deducible hasta el 95% del valor esperado de la cosecha. Debe tener una póliza de seguro agrícola de cultivos subadyacente para ser elegible para la cobertura. Los pagos de indemnización se realizan cuando el condado o un condado adyacente se encuentra dentro del área afectada por vientos con fuerza de huracán provenientes de un ciclón, como se establece en las provisiones de datos de huracanes. Las provisiones sobre datos de huracanes son reglas establecidas por RMA y están incorporadas en su póliza. Su agente de seguro agrícola debe proporcionarle una copia de estos si usted desea revisarlos y hacer preguntas antes de comprar esta cobertura. Los agricultores también pueden incluir cobertura para tormentas tropicales utilizando la opción tormenta tropical. Esta cobertura es similar a HIPWI en la cobertura proporcionada, pero las indemnizaciones también se pagan cuando el condado o un condado adyacente tiene vientos con fuerza de tormenta tropical y un promedio de 6 pulgadas de precipitación para todo el condado. Los pagos por la opción de tormenta tropical son del 50% del HIPWI. ¿Pero cuánto se pagaría? Un pago HIPWI es la diferencia entre la cobertura base y el 95% del valor esperado del cultivo. Un ejemplo real podría ser el de un agricultor que tiene una póliza de maíz y el respaldo de HIPWI. Digamos que el valor esperado del maíz es de $10,000 y que la póliza base de maíz proporciona un nivel de cobertura del 65%. Un pago de HIPWI equivaldría a $3,000 por esa póliza. Para la misma póliza de maíz con el respaldo de HIPWI y la opción de tormenta tropical, el pago sería de $1,500 cuando ocurre una tormenta tropical calificada. Si ocurren dos tormentas tropicales calificadas o un huracán calificado, entonces el pago de indemnización también sería de $3,000. ¿Y cómo determina RMA que los condados fueron expuestos a vientos con fuerza de huracán o de tormenta tropical? Nota: si desea conocer todos los detalles, favor de revisar las provisiones sobre datos de huracanes que se mencionaron en la parte superior del video y están disponibles en el sitio web de RMA o con su agente de seguros agrícolas. Tomando en cuenta esta explicación desde un nivel elevado, los datos meteorológicos se utilizan para trazar un corredor de viento. Esta es esencialmente la trayectoria de la tormenta donde se produjeron velocidades de viento con fuerza de huracán o tormenta tropical. Las velocidades de viento superiores a 64 nudos son consideradas como vientos con fuerza de huracán, mientras que las velocidades de viento de al menos 34 nudos se consideran como vientos con un nivel de tormenta tropical. Todas las pólizas con HIPWI activarán un pago de indemnización si el corredor eólico cruza los límites del condado donde se establece el cultivo asegurado o si el condado es adyacente a un condado que cruza con el corredor eólico. Es tan simple como eso. Ahora bien, ¿qué diferencia hay en la opción de tormenta tropical? Si se elige la opción de tormenta tropical, el precursor de pérdida en el condado se modificará para incluir cobertura para un evento climático de tormenta tropical. Este evento climático
Debe tener velocidades sostenidas del viento en la superficie de 34 nudos, esencialmente 39 millas por hora, y un promedio del condado de al menos 6 pulgadas de precipitación recibida durante 4 días consecutivos, un día antes de la llegada de la tormenta tropical, el día de la tormenta tropical y 2 días después de la llegada de la tormenta tropical, según la NOAA. Una vez más, las provisiones sobre datos de huracanes cubren los detalles de cómo funciona esto. Si hay una tormenta tropical, cualquier condado que cruce el corredor de tormentas tropicales y alcance el umbral de precipitación de 6 pulgadas recibirá un pago de indemnización equivalente al 50% del monto de cobertura del HIPWE. Además, los condados adyacentes a los condados que cumplan estos criterios también recibirán el pago de la indemnización. A continuación, les mostraremos un ejemplo del condado de Seminole, Florida, que hipotéticamente se cruzó con el corredor de viento de una tormenta tropical. El siguiente paso es calcular la precipitación promedio durante la tormenta en el condado. Hay muchos pluviómetros distribuidos por todo el país. Los pluviómetros en o cerca de un área de la cuadrícula se utilizan para calcular la precipitación promedio para esa cuadrícula. El condado de Seminole tiene 5 cuadrículas que existen dentro de sus límites. Eso significa que habrá 5 cantidades de lluvia que deberán promediarse en función del porcentaje de área que ocupa cada cuadrícula dentro de ese condado. Una forma sencilla de pensar en esto es que cuando mayor sea el área de la cuadrícula dentro del condado, más efecto tendrá la cuadrícula en la cantidad final de lluvia. Una vez que se conoce la cuadrícula y el porcentaje de información del área, la cantidad de lluvia se puede sumar para determinar si han caído 6 pulgadas o más dentro del periodo de tiempo. En este ejemplo, hubo más de 8 pulgadas de lluvia en promedio para el condado, por lo que sería elegible para una indemnización por tormenta tropical debido a este clima. Es importante recordar dos cosas. RMA no recauda datos para determinar la cantidad de lluvia. Es el Centro de Predicción Climática de la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica, NOAA, la que recauda todos los datos. La precipitación no es basada en un solo pluviómetro en cada condado. De hecho, se usan varios pluviómetros en cada cuadrícula. Los promedios de lluvia de algunas cuadrículas podrían usar pluviómetros fuera de esa cuadrícula. No todos los pluviómetros son usados, solo los que están certificados por la Oficina de Observación de NOAA. La habilidad de iniciar los pagos de indemnización a nivel condado acelera el pago para los agricultores que han sido afectados cuando estas tormentas devastadoras ocurren. HIPWE provee cobertura a 70 cultivos diferentes y está disponible en condados que se avecinan en el Golfo de México, el Atlántico, incluyendo Hawái. Sin embargo, la opción de tormenta tropical no está disponible en Hawái en este momento. Gracias por acompañarnos. Visita el sitio web de RMA para más información o consulte su agente de seguro agrícola. Para encontrar a un agente de seguro agrícola, favor de usar la opción Agent Locator Tool en el enlace abajo. Gracias.